Ya, listo, ya está grabando. Ya, chicos, entonces, hoy vamos a ver el tema de hemorragias. Em, y ya, bueno, vamos a empezar, definiendo qué es una hemorragia, ¿no? Una hemorragia es, la salida de sangre del interior de nuestro sistema circulatorio hacia afuera, ¿no? O, bueno, también vamos a ver después los tipos de hemorragias, que pueden ser internas o externas, pero básicamente es cuando se rompe, un vaso sanguíneo, ¿ya? Y las imágenes que estamos viendo ahí son, obviamente, de hemorragias externas, ¿no? Son las que podemos ver, o sea, que salen al exterior. Y ya básicamente, ¿no? Eso. Después, algo que les quería volver a repetir es que en el caso de que nosotros estemos frente a una hemorragia, siempre tenemos que hacer una compresión directa. Ya eso nunca se olviden. Es básicamente presionar con un trapo o algo que tengamos la parte de la hemorragia, ¿no? Eso. Y ya. Después, esto de acá, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes acá qué harían? ¿Compresión directa o utilizarían el torniquete? Torniquete. Ujú. Eh, ujú, exacto, muy bien. Porque se acuerdan que les dije que había una excepción en el caso de torniquete, que era la amputación traumática. Entonces, en el caso de que veamos así, ¿no? Una amputación traumática, ahí sí o sí tenemos que aplicar un torniquete, porque la compresión directa no va a parar esa hemorragia, ¿no? No la va a parar. Entonces, cuando nosotros tengamos una amputación traumática, o sea, que nos hayamos cortado literalmente todo el miembro, tenemos que sí o sí hacer el torniquete. Ya chicos, entonces, para recordar nomás, la hemorragia va a ser la salida de sangre, o sea, va a ser la salida de sangre debido a una ruptura de un vaso, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos tres tipos de vasos sanguíneos? Las arterias, las venas y los capilares, ¿ya? Eso de ahí. Y las hemorragias pueden ser por distintos motivos, ¿no? Como por ejemplo los traumatismos, trastornos plaquetarios, trastornos de los vasos sanguíneos y trastornos de la coagulación. Traumatismos es que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos accidentamos o no sé, alguien de acá sufre un corte, obviamente va a generar una hemorragia, ¿no? Y ya después, ahorita vamos a explicar mejor lo que son los trastornos plaquetarios, de vasos sanguíneos y de la coagulación. Ya, entonces, como les decía. Esto de acá no viene mucho, entonces por eso como que lo voy a explicar así de forma como que no tan profunda, porque esto básicamente es fisiopatología, entonces no les va a venir eso realmente. Igual el doctor no ha preguntado, nunca pregunta este tema, o sea, de lo de las causas de las hemorragias, entonces no se asusten tanto con esto. Ya, ya bueno, ¿qué nos queremos referir con trastornos plaquetarios? Yo. ¿Qué es eso? Neri, creo que tienes tu micro ¿Qué es prendido. eso? ¿Qué cosa dices? ¿Qué miro? Ya, No sé. Ah, sí, no sé, vamos a intentarlo. ya, chicos. Ya. Entonces, vamos a tener los trastornos plaquetarios, que como su mismo nombre lo dice, ¿no? Las plaquetas. Ustedes saben que nosotros tenemos distintas células sanguíneas, ¿no? Y una de ellas va a ser las plaquetas. Las plaquetas básicamente se van a encargar de la coagulación y de la reparación de los vasos sanguíneos. Entonces, esas son sus, como que, sus dos funciones, básicamente, ¿ya? Entonces, acordémonos que las plaquetas, bueno, en sí todas las células sanguíneas se van a producir en la médula ósea. La médula ósea, ¿se acuerdan que cuando hablamos del tema de fracturas, dije que se encontraban en el hueso, ¿no? O sea, supongamos, ¿no? Este es el huesito. Ay, está feo, pero bueno, no importa. Ya, este es el hueso, ya. Y al medio del hueso vamos a tener lo que es la médula ósea, ya. Y la médula ósea se va a encargar de la producción de células sanguíneas. Una de esas células sanguíneas va a ser las plaquetas. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vamos a tener un trastorno plaquetario? Cuando haya una lesión a nivel de la médula ósea, ya que puede ser congénita o adquirida. Congénita es que naces con ese defecto. Y adquirido es que, por ejemplo, lo adquieres con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, sufres de alguna enfermedad y tienes que tomar ciertos medicamentos, y esos medicamentos, obviamente, si lo tomas a largo plazo, te van a hacer mal, ¿no? Dependiendo de sus efectos adversos. Ya, entonces, básicamente aquí se van a producir dos mecanismos. Una trombocitopenia, o sea que las plaquetas van a estar disminuidas, o una trombocitopatia, es decir, que las plaquetas van a ser defectuosas.
¿ya? Entonces, si tenemos tanto que las plaquetas están disminuidas o que la función de las plaquetas o sea, las plaquetas funcionan mal, obviamente va a haber un trastorno plaquetario, ¿no? Y como les dije, las plaquetas básicamente se encargaban de dos funciones, ¿no? Que era una función era lo que es la coagulación y la otra era que reparaban el vaso sanguíneo. Entonces, si las plaquetas están afectadas, obviamente va a haber un trastorno, ¿no? Un trastorno de la coagulación, ¿ya? Entonces, supongamos que nosotros nos hacemos una herida, ¿ya? Esa herida no va a cerrar bien porque tenemos una disfunción de nuestras plaquetas, ya eso básicamente. Después, cuando hablamos de los trastornos de los vasos sanguíneos, pueden ser por diversos tipos, ¿ok? Yo les he puesto como que los más importantes, por ejemplo, en el caso del envejecimiento, eh, bueno, cuando una persona envejece, o sea, ustedes no van a comparar un vaso sanguíneo de una persona que está, no sé, una persona joven de una persona vieja, ¿no? Porque el vaso sanguíneo de una persona que es mayor de edad se encuentra debilitado, o sea, se encuentra endurecido, ya no es elástico. Entonces, eso, ¿no? Después, cuando nosotros, como les dije, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que suframos de alguna enfermedad y tomamos corticoides o penicilinas, en el caso de los corticoides, van a afectar a lo que son las plaquetas, ¿ya? Y las penicilinas no van a afectar directamente a las plaquetas, sino que van a producir una inflamación ya en el vaso sanguíneo. Entonces, eso básicamente, ¿no? Se va a inflamar el vaso sanguíneo. Después, cuando hablamos de una deficiencia de la vitamina C, vamos a hablar de un escorbuto. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá es el escorbuto. Y el escorbuto es una enfermedad que se va a dar por la deficiencia de la vitamina C. La vitamina C básicamente va a ayudar a la formación del colágeno. El colágeno va a ser importante en lo que es el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, si no hay vitamina C, tampoco va a haber una buena formación de colágeno. Después, la púrpura de Henoch es esto de acá, son estas lesiones que básicamente van a producir una inflamación en el vaso sanguíneo. Ya ahí básicamente se da en niños menores de 17 años, si es que no me equivoco. Y bueno, después está acá los trastornos de la coagulación, que para hablar de los trastornos de coagulación tenemos que hablar de este grafiquito de acá. Yo sé que suena, o sea, se ve un poquito tranca, pero no se lo tienen que aprender. O sea, ahorita no se lo tienen que aprender, ya más adelante sí, pero ahorita no. Lo más importante de acá es que si nos damos cuenta, a ver, espérenme. Ay, a ver. Si nos damos cuenta, el producto final de toda esta cascada de coagulación va a ser la fibrina. Ya, y la fibrina básicamente va a ayudar a la formación del coágulo. Entonces, si hay por ejemplo, no sé, si tachamos, no sé, eh, el factor 8 no va a dar como producto final la fibrina, ¿no? Entonces, eso nomás que lo sepan. Si es que hay por ejemplo, si es que no hay un factor de aquí, no se va a dar la formación de la fibrina. Y si no se da la formación de la fibrina, no se va a hacer la formación de un buen coágulo. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, aquí tenemos algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la hemofilia A, la hemofilia B y la enfermedad de von Willebrand, ya que es cuando hay una deficiencia del factor, por ejemplo. En el caso de la hemofilia A, hablamos del el factor 8, cuando hay una deficiencia del factor 8, cuando hablamos de hemofilia B es un factor 9, y igual, ¿no? En el factor de perdón, en la enfermedad de von Willebrand es igual al factor 8, o sea, va a haber una deficiencia del factor 8. Ya, entonces, sí, como les dije, ¿no? Si hay una deficiencia de uno de estos factores, no se va a producir el producto final que es la fibrina. Y si no hay fibrina, no hay una buena, no hay un buen tapón de coágulo. Entonces, la sangre va a salir brotando, brotando, brotando. Y eso básicamente, ¿no? Espero que les haya quedado claro esto. Pero igual, no suele preguntar el doctor, entonces no quiero que se asusten con esto. Y ya, chicos, si tienen alguna pregunta, me la dicen de esto. Si no, continúo. Ya. Ya, bueno, entonces, ya vamos a pasar con lo que es la clasificación de las hemorragias. Y bueno, vamos a tener tres clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, según su naturaleza, según su procedencia y según su gravedad. Según su naturaleza, puede ser externa o interna, su procedencia es arterial, venosa y capilar, y según su gravedad, puede ser leve, moderada y grave. ¿Ya? Em, Eso, ¿no? ¿Te acuerdan que les dije que teníamos tres vasos sanguíneos, ¿no? Tres tipos de vasos sanguíneos, las arterias, las venas y los capilares. Acuérdense, las arterias son las más importantes y van a ser como que las más gruesas. ¿Por qué? Porque van a llevar mayor sangre, ¿ya? Las arterias son las más importantes.
Y ya bueno, ahora sí vamos a empezar a explicar cada subtipo. Por ejemplo, según su naturaleza, les había dicho que podría ser interna o externa, ¿no? Interna, que la sangre no va a salir al exterior, o sea, que va a quedar retenida en el interior del organismo. Y esta puede ser de dos tipos, la cavitaria o la intersticial. Ya cuando hablamos de cavitaria, puede ser exteriorizable o no exteriorizable. Exteriorizable es que va a tener contacto con orificios naturales. Por ejemplo, puede salir mediante la orina, eso, ¿no? Básicamente que puede salir mediante la orina, de orificios naturales. Y no exteriorizables es que no tienen contacto con estos orificios, ¿no? Por ejemplo, en el cráneo. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos lo de TEC y el traumatismo vertebromedular? Ya, eso, ¿no? Que se formaban, ¿se acuerdan el hematoma epidural, el hematoma subdural? Eso de ahí, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Ya. Y después, en el caso de las intersticiales, en la sangre se va a acumular en sitios donde no existen cavidades naturales, o sea que no va a poder salir, ¿ya? Y, por ejemplo, lo vamos a ver en los hematomas, las petequias y la equimosis, ¿ya? Que ahorita les vamos a explicar, así que no se preocupen de eso. Y después las externas, que obviamente, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, van a salir al exterior. Ya ven aquí que la sangre estaba brotando hacia el exterior. Y ya, como les dije, aquí vamos a tener tres tipos, ¿no? El hematoma, la equimosis y las petequias. La equimosis ya lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿no? ¿Se acuerdan de la equimosis periorbitaria y la equimosis auricular, retroauricular, perdón? El signo de Badel y el signo de los ojos de mapache. Ya, eso, ¿no? En el caso de la equimosis, como hablamos en la anterior clase, no van a causar dolor, no se va a ver abultado y tampoco va a tener temperatura, o sea, la piel no va a cambiar de temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos, no sé, algún moretón, un hematoma, mejor dicho, si ustedes lo tocan, van a sentir que está caliente, ¿ya? Porque es un signo de inflamación. En cambio, en la equimosis no va a mostrar nada de eso, ¿no? No va a causar dolor, no va a estar abultado y tampoco va a tener temperatura, ¿ya? O sea que no va a cambiar, no va a ser ni caliente ni frío. Y básicamente es una coloración, ¿no? Violácea. Ya, esto de acá sería el signo de mapache, ¿verdad? Y ya, chicos, en el caso del hematoma, sí va a estar endurecido y va a aparecer por un golpe fuerte o algún tipo de inyección, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿no les habrá pasado alguna vez que les han puesto alguna inyección y después, no sé, después de 3, 4 días les sale como que un moretón, por así decirlo, ¿no? Ya, eso es un hematoma. El color va a ser púrpura y obviamente no va a ser doloroso y la temperatura va a ser caliente en la zona. Después, en el caso de las petequias, van a ser los vasos sanguíneos chiquititos que se rompen, ¿ya? Y van a formar estas manchas en la piel, que son como unos puntitos, básicamente. Ya, esto de acá, el doctor siempre pregunta, entonces sí o sí se lo tienen que aprender. Ya, eso sí o sí es una fija, chicos. Ya, entonces, estos de acá son las hemorragias externas, ¿no? Es decir, que salen. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de una hemoptisis, es procedente del pulmón que va a salir por la boca. Ya, ustedes lo pueden sacar así, por ejemplo. No sé, yo lo sacaba así. Hemoptisis tiene una P, ¿no? P de pulmón. Porque a veces, o sea, uno lo suele confundir con hematemesis, pero hematemesis es por las vías digestivas, ¿ya? Hemoptisis es por medio del pulmón y hematemesis es por las vías digestivas, es diferente, ¿ya? Y bueno, eso básicamente, ¿no? Como les decía, hematemesis va a ser por las vías digestivas, específicamente por el tubo digestivo alto, y lo característico de esto es que va a tener pozos de café. Ya, eso es lo característico. Cuando ustedes les pongan en el parcial, perdón, en el final, pozos de café, ustedes ya marquen hematemesis, porque ese es su signo característico, porque se parece a los pozos de café. Por ejemplo, pozos de café no sé si alguno de ustedes pase café, o sea, pero a la antigua, no en o sea, a la antigua, no sé realmente cómo se llama el aparato, pero, o sea, después de que tú pasas café, sí o no que queda como que los granitos de café, ya, y si tú como que lo botas, porque ya, o sea, lo puedes pasar como que ciertas veces, pero después ya pierde su coloración del café, ¿no? Entonces ya, supongamos que ya lo pasaste cierta cantidad y ya lo quieres botar, eh, tú tiras esos granos de café y se va a formar como que una masita así toda fea, ya. Por eso dicen que son pozos de café. Después, hematoria es por la orina. Ya, epistaxis es por la nariz, gingivorragias es por las encías, rectorragia es por el recto, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Melena,
acuérdense, melena, yo me lo aprendí así porque un doctor me lo dijo y me pareció, no sé, gracioso. Ya, melena es lo que todos tenemos arriba, ¿no? Una melena de pelo. Y entonces, ¿cómo le puedes sacar? Si ustedes están confundidos y dicen, ¿qué es? ¿Vías digestivas altas o bajas? Entonces, la melena, ¿dónde está? Para arriba, ¿no? Entonces, vías digestivas altas, ¿ya? Eso, chicos. Y va a salir por el recto. La otorragia es por el oído, la metrorragia es por la vagina, que va a ser procedente del útero, pero no va a ser lo mismo que la menstruación, ¿ya? Y ustedes me preguntarán, cómo puedo diferenciar entre una menstruación y una metrorragia? La metrorragia es diferente, porque, por ejemplo, en la menstruación nosotros tenemos ciertos días, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me puede venir 3 días o 5 días, ¿no? Entonces, lo calculas por ahí, ¿no? Ya, me viene 3 días. Ya, en cambio una metrorragia es diferente porque, por ejemplo, te puede durar mucho tiempo o te puede venir un día sí, otro día no, un día sí, otro día no, es irregular. Ya, en cambio la menstruación te viene cada 28 días, ¿no? Es lo normal que te venga cada 28 días, ¿no? Después, el color es diferente. Por ejemplo, en una menstruación, primero es como que medio vinoso, después es medio oscuro y así, ¿no? En cambio, la metrorragia es de frente oscuro, ya es como que una sangre oscura. El dolor también es mucho más fuerte en una metrorragia. Y, por ejemplo, el dolor en la menstruación puede calmar con algún analgésico, ¿no? En cambio, la metrorragia es un dolor fuerte, entonces así, así nomás no se calma el dolor. Ya, eso, chicos. Y después la hematoquesia, que es acompañado de las heces y es procedente del colon, ya, es por el colon. Ya, y esto sí les digo que vienen varias preguntas. Ya, y creo que acá les he puesto algunas preguntas de acá. De este tema no encontré muchas preguntas, realmente, pero les puse las que encontré. Ya, chicos. Una hemorragia por vía digestiva es, ¿cuál? Pueden hablar, ¿no? ¿No? Ya, bueno. La respuesta correcta sería hematemesis, ¿no? Porque ¿qué les había dicho? Que es por vías digestivas, ¿no? Por ejemplo, o sea, muchas veces uno se suele confundir con hemoptisis, pero hemoptisis es del pulmón. Como les dije, sáquenlo de acá. P de pulmón. Ya, y así lo van descartando. Gingivorragia es por las encías, epistaxis es por nariz, y hematuria es por la orina. Ya, y hematemesis es por la vía digestiva. Ya, chicos. Después, hasta acá. Ya, eso sí, respóndomela, pues. Ya. El sangrado a través del árbol bronquial es llamado La E. hemoptisis. Muy bien. ¿Por qué? Porque, a ver, para recordar, ¿no? Epistaxis es nariz, hematemesis es por la vía digestiva, hematuria es por la orina y otorragia es por el oído. ¿Ya? Y cuando nos están hablando a través del árbol bronquial, es hemoptisis, o sea, por el pulmón, ¿no? Muy bien. Ya está acá. Sobre los orígenes de los sangrados, marcarlo incorrecto, ojo, incorrecto. La B. La B. Ujú, muy bien, la B. Porque epistaxis no es del oído, ¿no? Es de la nariz. Muy bien. Hemoptisis, sangrado por la boca de origen respiratorio, cierto, ¿no? Por el pulmón. Hematuria, sangrado a través de la uretra, sí, por medio de la orina. Otorragia, sangrado por el oído también. Hematemesis es sangrado por la boca de origen digestivo. Muy bien. Ujú. Ya. Esa clase va a ser bien cortita, ¿verdad? Porque no, o sea, creo que su TEO dura, o sea, tiene como 40 diapos, entonces va a ser bien corta, ¿verdad? Ya, entonces vamos a tener también, según su procedencia, que puede ser por medio de las arterias, venas o capilares, ¿no? ¿Quién va a llevar más sangre? Son las arterias, o sea que si hay algún corte de alguna arteria, obviamente va a ser mucho más peligroso, ¿no?
porque acuérdense, ¿no? Lleva la mayor cantidad de sangre. Ya, entonces, en el caso de una sangre arterial, bueno, de una hemorragia arterial, va a haber una mayor presión, ¿no? Por el mismo hecho de que les estaba diciendo de que lleva más sangre. Ya, entonces, ¿cómo va a ser la salida de ese tipo de hemorragias? Que va a ser al compás del pulso, en saltos rítmicos y con fuerza. O sea, a medida que, por ejemplo, el latido del corazón va a ir relacionado con la salida de sangre, ¿ya? Y si no se trata a tiempo, puede ocasionar la muerte en menos de un minuto, ¿no? Porque como les dije, ¿no? Las arterias son las que llevan mayor cantidad de sangre, ¿ya? Entonces, si se lesiona, si se rompe una arteria, obviamente va a ser fatal. Ya, creo que esa pregunta les puse en su pretest. Entonces eso, chicos. No sé si les preguntan cuál es el tipo de hemorragia que causa la muerte, las arteriales, si es que no se cubre a tiempo, ¿no? Si es que no se hace una debida presión directa, o capaz un torniquete, ¿no? Pero acuérdense, primero presión directa, y si la sangre no para, ya tenemos que proceder con el torniquete. Ya después. Según su procedencia, pueden ser venosas, ¿no? Que esta puede ser continua, de escasa o abundante cantidad, y se va a parar fácilmente con la presión local, ya es menos riesgosa. Y bueno, la hemorragia de tipo capilar es menos grave, ¿no? Porque los capilares son los vasos sanguíneos superficiales, ¿no? Y esta va a tener una característica que va a ser una hemorragia en sábana. Ya me acuerdo que a mí me preguntaron de eso. ¿Cuál era la característica de la hemorragia de tipo capilar? Hemorragia en sábana. Ya, por ejemplo, no sé, ¿quién nos ha cortado alguna vez el dedo, no sé, con algún filo o algo? Ya, ese es un tipo de hemorragia capilar. Ya, acuérdense, las más graves van a ser las de tipo arterial. Ya, las que siguen venosas y ya las menos graves, las capilares. Ya, eso básicamente, ¿no? Acuérdense, la más grave, la arterial. Después, la venosa se puede parar con presión local, presión directa, y las capilares son las menos riesgosas. Realmente no implica mayor peligro. Y ya, chicos, es una pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué creen de acá? ¿Cuál es la sangre arterial o cuál es la sangre venosa? La arterial es la que está en la aguja de... ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Esta es la que está en la aguja de más chiquita y la venosa es la que está en la más grande. Muy bien, sí, exacto, porque ¿se acuerdan que les dije que la sangre arterial es como que más roja, ¿no? En cambio, la venosa va a ser un poquito más oscura. Muy bien. Ya, después, según su gravedad, vamos a poder clasificarla en leve, moderada, grave o muy grave, ¿ya? En el caso de la leve, va a ser menos de 5 litros, la moderada va a ser de 0,5 a 1 litro, la grave va a ser mayor a 1 litro y la muy grave va a ser de 1,5 a 3 litros, ¿ya? Y en cambio, en el caso de que hablamos de una hemorragia muy grave, vamos a hablar de un shock hipovolémico. Ya, chicos, eso de ahí. ¿Y qué más? Este cuadro de acá siempre suelen preguntar, así que esto también es importante. Esto acá, ya. Eso, ¿no? De acá se tiene que aprender cuál es la cantidad de sangre que se pierde, después la diuresis y también el pulso, ¿no? Si es que el paciente hace taquicardia o bradicardia. Ya, eso de ahí. Em, Eso, ¿no? Básicamente es eso. Solo es aprenderse la tabla y saber que por su medio de su gravedad se puede clasificar leve, moderada, grave o muy grave. En el caso de muy grave, obviamente se va a perder mayor cantidad de sangre, ¿no? Y obviamente va a ser shock hipovolémico. O sea, eh, por ejemplo, si ustedes les ponen en su examen que el paciente ha perdido mucha cantidad de sangre, obviamente estamos hablando de un shock hipovolémico, ¿no? Hipo es disminución y volemia es sangre. Entonces, o sea, hipovolémico es disminución de la cantidad de sangre. Ya, chicos, eso de ahí. Y ya, literalmente ya vamos a acabar. Es que les juro que es muy corto el tema. Ya, ¿cuál va a ser el manejo del tipo de las hemorragias? Em, Puede ser presión directa, elevación del miembro o también torniquete, ¿ya? En el caso de la presión directa sobre la herida, tenemos que aplicarla con gasa, ¿no? Obviamente no tenemos que retirar la gasa, o sea, no se olviden de eso. Por ejemplo, si yo tengo acá una herida, voy a poner una gasa sobre otra gasa sobre otra gasa. Nunca tenemos que retirar la gasa. ¿Por qué? Porque se supone que la herida ya está coagulando. Entonces, si nosotros sacamos esa gasa, obviamente vamos a desencadenar la hemorragia, ¿no? Entonces, por eso es que
si hacemos presión directa, no tenemos que sacar la gasa. Ya siempre hay que ponerla una tras otra, una tras otra. Y acuérdense, si la presión directa no funciona, tenemos que hacer lo que es el torniquete. Ya. Entonces, también se puede aplicar lo que es la elevación del miembro, pero en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, si vemos que hay una fractura o algún compromiso articular, no tenemos que hacer eso. Ya, por ejemplo, si nosotros nos hacemos un corte por acá, tenemos que elevar el miembro, ¿no? Para que disminuya esa presión que existe sobre esa zona y pueda disminuir la cantidad de sangre que está saliendo. También acá, ¿no? Por ejemplo, si nos hacemos una herida por acá, la sangre va a bajar, ¿no? Y eso va a hacer que disminuya la cantidad de sangre que está saliendo. Y ya, chicos, después, de acá, lo más importante es que, por ejemplo, ¿no? Si hay una herida por la cara, tenemos que como que presionar cierto tipo de arterias, ¿no? Para disminuir la cantidad de sangre que está saliendo. Ya, eso nomás. Y después, el torniquete que, como les decía, es la última medida, ¿no? Es la última medida, acuérdense. Solo la tenemos que hacer si es que hay amputación traumática, ¿ya? Pero primero es la compresión directa y ya por último es el torniquete, ¿ya? Eso básicamente. Después también se puede aplicar lo que es la posición anti-shock, pero la posición anti-shock está como que no está tan comprobada, sinceramente. Unos dicen que sí funciona, otros dicen que no funciona, pero básicamente consiste en poner al paciente así, o sea, en decúbito supino y alzar sus piernas, ¿ya? Y supuestamente lo que hace esta posición es que, o sea, baja toda la sangre y se va a concentrar más que todo en los órganos internos, ¿no? Los que son los más importantes. Entonces, eso dice esta posición. Pero varios libros dicen que sí funciona, otros dicen que no funciona. Entonces está como que por ahí, o sea, no se sabe realmente. Ya, pero igual se las puse. Y Y ya eso básicamente, ¿no? Por ejemplo, en el torniquete puede ser, por así decirlo, casero. O sea, si nos encontramos en nuestra casa y pasa algo, lo podemos hacer, por ejemplo, por medio de, no sé, un polo. Agarramos un polo y ponemos como que un lapicero, un lápiz, lo que tengamos, y lo vamos enroscando, ¿no? Y eso va a generar tal presión de que la sangre ya no salga. Y después, este es el torniquete, como que el torniquete que se compra, ¿no? Es como que una tirita y se jala, ¿ya? Y este es un torniquete como que básico, ¿ya? Pero ese torniquete es como que, por así decirlo, como que más pro, ya, algo así. Y ya, el torniquete tiene como que ciertas reglas que lo que va a hacer es, o sea, ¿dónde lo tenemos que poner? Por encima de la herida, ¿no? Para que cese la cantidad de sangre que está saliendo y obviamente no tenemos que tocar los bordes de la herida. Ya, eso nada más, chicos. Ujú, eso es todo. A ver, espérenme. Voy a ver si les puedo compartir pantalla y resolvemos el pretest para que no se acabe tan rápido la reunión. Porque, como les digo, em, hemorragias es cortito y lo único que se tienen que aprender es este cuadro de acá. O sea, lo más importante que el doctor siempre toma es este cuadro de acá. El de ahí. Espérenme. ¿Dónde está? A ver, espérenme. Mm, pretest. Ya acá está. Ya, a ver, espérenme. Ya. A ver, les comparto pantalla. Ya, chicos. A ver, ustedes me dicen si ven o no ven.